Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 p.m. Seguimos acompañándolos. Estamos en Meridiano Blue, hoy lunes 16 de junio. Saludo a quienes a esta hora están con nosotros en DITU, la aplicación de Caracol Televisión, y en el canal de YouTube de Blue Radio. Muchas noticias en desarrollo. Comenzamos con los bombardeos que continúan a esta hora por cuarto día consecutivo en el conflicto entre Israel e Irán. Lo más reciente tiene que ver con los bombardeos israelíes en contra de la central de la televisión estatal iraní hace algunos minutos en Teherán. Lo último, César Moreno. Hola, muy buenas tardes. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo en una entrevista con ABC News que eliminar al líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, no solo terminaría el conflicto, sino traería paz a toda la región. It's not going to escalate the conflict, it's going to end the conflict. That's the forever war is what Iran wants. Imagine what will happen if they had nuclear weapons. We're preventing the most terrific war imaginable. This will bring the peace that we all hope for. Netanyahu justificó su bombardeo preventivo contra Irán porque dijo: hemos atacado a sus principales científicos nucleares. Es básicamente el equipo nuclear de Hitler y Khamenei es Hitler. Por su parte, Irán ha solicitado a Qatar, Arabia Saudí y Omán que pidan al presidente estadounidense Donald Trump que presione a Israel para que acepte un alto al fuego inmediato, según dos fuentes iraníes y 3 regionales citadas por la agencia de noticias Reuters. A cambio, Irán informa que mostrará mayor flexibilidad en las negociaciones nucleares con los Estados Unidos. Sin embargo, en las declaraciones públicas, Irán no quiere saber nada de negociaciones. Se levantó de la mesa en Omán y desde hace 4 días lo único que ha prometido es venganza y más ataques contra Israel. Por su parte, los líderes del G7 hicieron un llamado a que Israel e Irán desescalen la confrontación. Por último, Irán advirtió que esta noche los ataques contra Israel serán aún más duros y prometió una escalada sin precedentes. Por ello, en una inusual advertencia, la Guardia Revolucionaria de Irán pidió a los residentes de Tel Aviv que evacúen lo antes posible. La respuesta israelí fue: más bombardeos, y el último fue contra la televisión estatal iraní, un edificio que está en estos momentos en llamas y del que no se conoce hasta el momento un balance de víctimas. César, gracias. 1:04 p.m. en Colombia. Muchas noticias en desarrollo. La más importante está en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Continúa sometido a cirugía urgente a esta hora el senador y precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay, luego de complicaciones sufridas sobre las 10 de la mañana, luego de haber sido sometido a una cirugía previa este domingo, 9 días después del atentado contra su vida en Modelia, en el occidente de Bogotá. Siguen llegando las personas para sumarse a la cadena de oración por la salud de Miguel Uribe Turbay. En la Fundación Santa Fe están Silvia Patiño y Mateo Piñeros. Ricardo, buenas tardes para usted, para todos los oyentes de Meridiano. Pues a las 9 de la mañana se supo que Miguel Uribe Turbay había sido intervenido quirúrgicamente, que estaba entrando a cirugía, como usted lo decía, la segunda en estos últimos 2 días. Desde entonces han llegado algunos familiares, algunos amigos de él, como el representante a la Cámara, Andrés Forero, y son varias las personas que están llegando a este punto con velas, con banderas de Colombia y con carteles para enviar una oración y una voz de ánimo a la familia de Miguel Uribe. Pero más temprano también se conocieron, Silvia, 2 comunicados oficiales sobre la situación de salud de Miguel Uribe. Ricardo, buenas tardes para usted y por supuesto para quienes nos ven y nos oyen a esta hora en Meridiano Blue. Pues fíjese, Mateo, que el primer comunicado se dio a conocer a las 7:10 de la mañana. El fin de semana no se tuvieron noticias alrededor de cómo estaba evolucionando la salud del senador y precandidato Miguel Uribe. Sin embargo, en este primer comunicado de las 7:10, la Fundación Santa Fe de Bogotá estaba informando que continuaba el manejo en cuidados intensivos, subespecializada en neurología, con monitoreo permanente de todos los parámetros pertinentes, y también anunciaba la Fundación Santa Fe que en el curso de las últimas horas se le había realizado una intervención quirúrgica complementaria al procedimiento inicial. Decía este comunicado: el control tomográfico cerebral postoperatorio evidencia los resultados esperados sin observarse cambios significativos adicionales a los previamente identificados. Sin embargo, 2 horas después, la Fundación Santa Fe de Bogotá
emitió un nuevo comunicado informando que por solicitud de la familia de Miguel Uribe Turbay se había requerido, o estaban informando que se había requerido traslado hace algunos minutos a las salas de cirugía para intervención neuroquirúrgica de urgencia. ¿Por qué? Dice el comunicado: por evidencia clínica e imageneológica de sangrado intracerebral agudo. Pues a esta hora estamos atentos, por supuesto, a un nuevo comunicado de la Fundación Santa Fe de Bogotá para saber cómo salió la operación a la que fue sometido el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. Todo esto mientras su familia, a través de un comunicado, no solamente informó sobre esa pequeña hemorragia luego de la intervención de ayer, sino estaba pidiendo a todos los colombianos continuar, Ricardo y oyentes, con las oraciones para la pronta recuperación del político colombiano. Ya regreso con ustedes, Silvia y Mateo, y estamos viendo de fondo a las personas que siguen llegando a la Fundación Santa Fe en el norte de Bogotá, agolpándose para unirse a la plegaria por la recuperación del senador Miguel Uribe Turbay. Y mientras esto ocurre en el norte, en el centro de Bogotá, en la curia arzobispal, ya han llegado la mayoría de los invitados al encuentro de altas cabezas del Estado para desescalar el lenguaje. Ya han llegado diferentes invitados. Se espera en minutos la llegada del presidente de la República, Gustavo Petro. Allí está, en el corazón de Bogotá, Catherine Ávila. Catherine, buenas tardes. ¿Quiénes han llegado a la cita? Ricardo, buenas tardes. Mire, ya llegó el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, el procurador Gregorio El Hash, el contralor Carlos Hernán Rodríguez, la defensora Iris Marín, y hace pocos minutos entró la directora del DAPRE, Angie Rodríguez. Llegó sola, sin el presidente Gustavo Petro, que según mencionó, llegaría más tarde. Esta es una reunión, Ricardo, a la que van todos los jefes de las ramas públicas en la curia arzobispal, en la que el cardenal Luis José Rueda Aparicio está proponiendo que los asistentes firmen una invitación al país para rechazar la violencia y promover una mayor unión entre los poderes del Estado. También que se le dé un mensaje al país, y es que el lenguaje sea constructivo, fraterno, positivo, esperanzador, respetuoso y de paz. Esto dijo el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, sobre este encuentro. Asistiré en mi calidad de presidente del Senado de la República al encuentro de altas autoridades de las instituciones del Estado, que fue convocada por la Conferencia Episcopal como una señal del compromiso que tenemos para desarmar y armonizar la palabra, rechazar todo tipo de violencia como una vía para resolver los conflictos políticos y sociales, así como el respeto a las decisiones democráticas de cada uno de los poderes públicos. Con mi presencia. Se espera que esta reunión culmine con la firma de compromisos por parte de los líderes de las principales instituciones del país, abogando pues por la paz de Colombia y la salud del senador Miguel Uribe. Y mientras esto pasa en la curia arzobispal, muy cerquita de ese punto, sigue en el Senado el trámite de la reforma laboral en la plenaria. Hoy se deben votar los temas más difíciles, faltan por definirse 22 artículos, se intentan negociaciones de última hora. Don Andrés Carmona, ¿qué pasa a esta hora en el Capitolio Nacional? Ricardo, muy buenas tardes, así es, mire, los saludo desde las puertas de la presidencia del Senado. A esta hora sigue la discusión de esos artículos, de esos 19 artículos que faltan por votar de la reforma laboral, en esta reunión que está encabezada por el presidente Efraín Cepeda, el presidente del Congreso, quien en pocos minutos se trasladará a la curia para el encuentro con el presidente de la República. También está el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y los ponentes de la reforma laboral, que quieren llegar a un acuerdo, a ver si de esos 19 artículos se puede agilizar en su votación con unas proposiciones avaladas. Pero le comento que antes de entrar al recinto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dejó algo muy claro. Si el texto, si se llega a un acuerdo sobre la reforma laboral que se va a votar esta tarde en el Senado, el gobierno se compromete a retirar la consulta 2.0, incluso habla de la 3.0, que se refiere a los dos textos que fueron radicados en la plenaria del Senado, uno por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en calidad de ministro delegatario de funciones presidenciales, y el otro texto del presidente Gustavo Petro, de esa consulta de 16 artículos. Ya el presidente del Congreso se trasladó a la curia, ya está a la espera de iniciar esta reunión con Monseñor Luis José Rueda Aparicio, pero ojo, esto que dice el gobierno habrá que tomarlo con pinzas para saber si el texto que sale esta tarde es totalmente coherente para desactivar la consulta o si el gobierno va a insistir con su propuesta de 16 preguntas. Ricardo.
Sí, sobre eso mismo, Andrés, el ministro Benedetti da pistas sobre si también estarían dispuestos desde el gobierno a retirar el decretazo, si sale la reforma más o menos como salió de la Cámara de Representantes. Ricardo no dio detalles en esa declaración antes de entrar a la reunión, solo habló de la consulta 2.0 y lo que dice el 3.0, pero desde hace varios días el gobierno ha insistido que el decreto podría ser derogado si se aprueba la reforma laboral. Sin embargo, el decreto ya está en firme y está en revisión constitucional. Habría que esperar los resultados de la votación de la reforma laboral, Ricardo. Pendientes, Andrés, de lo que se juega hoy en la plenaria del Senado de la República y en la Plaza de Bolívar. Qué día tan agitado. A esta hora, un plantón convocado por los sindicatos y por el gobierno del presidente Petro para defender la consulta popular. Cristian Correa, ¿cuántas personas asisten a esta hora aproximadamente a esta reunión? Ricardo, hay que decir que entre las 10 de la mañana y lo que va corrido de la tarde, aproximadamente 150 personas han hecho presencia en este plantón convocado por las centrales unitarias de trabajadores, por representantes de los sindicatos del SENA, de estudiantes del SENA y también algunos miembros de FECODE. Hace algunos minutos terminaron las intervenciones en la tarima principal que instalaron en este punto de la Plaza de Bolívar. El motivo por el que convocaron a esta movilización es en apoyo al gobierno nacional, en apoyo a la consulta popular y en apoyo también a la reforma laboral que surte su proceso en el Congreso de la República. Hay que decir que más temprano hubo algunas afectaciones al orden público, especialmente la movilidad en las inmediaciones a la estación Museo del Oro, cuando un grupo de estudiantes del SENA trataba de llegar hasta este punto del plantón y bloqueó el acceso hasta este punto. Sin embargo, hay que decir que gracias a la gestión de los agentes de diálogo, en cuestión de minutos se recuperó la normalidad y en este momento hay total normalidad en la operación del sistema Transmilenio y en el transporte público en el centro de Bogotá. Cristian, gracias. Esta semana la Corte Constitucional va a definir el futuro de la reforma pensional, que es otra de las reformas sociales que han sido presentadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Hay incertidumbre. Puede que se caiga la reforma, puede que pase la reforma o puede que la Corte se vaya por un camino intermedio y sería devolver el trámite a la Cámara para que subsane los errores que se habrían presentado en el procedimiento. Sergio Barbosa. La Sala Plena de la Corte Constitucional está a punto de tomar decisiones sobre la reforma pensional. Este medio conoció que durante esta semana habrán 3 sesiones de sala los días martes, miércoles y jueves, y en 2 de ellas están en el orden del día la discusión de la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez sobre esta reforma. La particularidad es que generalmente la Corte destina 2 días de la semana para desarrollar su sala, y esos días son los miércoles y jueves. Sin embargo, mañana martes aparece en los 2 primeros puntos del orden del día, que inicia sobre las 9 de la mañana esta reforma, lo que deja entrever que los 9 magistrados que integran a la Corte están próximos a pronunciarse sobre una de las reformas bandera del gobierno y tal vez la decisión más esperada de este año. La ponencia del magistrado Ibáñez pide tumbar la totalidad de la norma con el argumento de que hubo vicios de forma durante su tránsito por el Congreso de la República. 1:14. Sigue siendo difícil la situación de orden público en el Guaviare, luego del paro armado que anuncian las disidencias y por el recrudecimiento de las lluvias. El Guaviare no necesita. Carlos Andrés Pérez. El miedo y la zozobra se volvió a apoderar de los habitantes del departamento del Guaviare desde que ayer las disidencias de las FARC anunciaron un paro armado que inició hoy y según ellos terminará el próximo 21 de este mes. El alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, lamentó la situación y aseguró que hay confinamiento. Debemos atender a estas familias que están confinadas y hoy esa preocupación que tenemos, pues no solo buscamos los mecanismos, sino escenarios que permitan que el gobierno establezca un diálogo urgente con estos grupos de disidencias de Iván Mordisco y de Calarcá. Blue Radio contactó a la policía del departamento del Guaviare y el coronel Gonzalo Esteban aseguró que hay garantías de seguridad con más de 2.000 hombres y mujeres. También en ese momento podemos dar un parte de tranquilidad de que el comercio está funcionando normalmente, tenemos flujo vehicular normal en los corredores viales del departamento, especialmente en la vía nacional que conecta a los municipios del departamento del Guaviare. Al tema del orden público se le debe sumar la emergencia por la ola invernal que ha dejado cientos de familias damnificadas. Ya vamos a estar más adelante de nuevo en el Guaviare, Carlos. Hablamos ahora de la reglamentación de la eutanasia desde el Ministerio de Salud con algunas decisiones controvertidas. Jessica Gutiérrez. El Ministerio de Salud y Protección Social publicó para comentarios un proyecto de resolución que busca unificar y actualizar la normativa sobre el derecho a morir con dignidad en Colombia, pues este proyecto incluye las 3 dimensiones que la Corte Constitucional ha señalado como fundamentales, como lo es la eutanasia, cuidados paliativos y adecuación de esfuerzos terapéuticos. Y es que desde el 2014 la Corte Constitucional
ha emitido varias sentencias que instan al Ministerio de Salud a establecer un marco regulatorio integral para garantizar el acceso efectivo a este derecho. Y es que este proyecto propone reforzar el papel de los comités interdisciplinarios de eutanasia y de ética hospitalaria para verificar las condiciones de elegibilidad, evaluar casos complejos o de incertidumbre clínica y también evitar decisiones arbitrarias. También garantiza que todos los trámites desde la solicitud hasta el procedimiento eutanásico queden debidamente registrados en la historia clínica, pues este proceso incluirá requisitos mínimos, plazos de valorización no superiores a 10 días y mecanismos para el seguimiento o revisión de decisiones de improcedencia. Muy bien, Jessica, 1:17, peticiones del gremio de transportadores y de construcción que ya habían advertido sobre los posibles daños de la vía entre Medellín y Bolombolo. Están pidiendo intervención urgente del gobierno nacional. En Medellín, Héctor Santamaría. Sí, Ricardo, buenas tardes. En el sector de Sinifaná, y fue el propio Juan Pablo Acosta, presidente de la Asociación de Transportadores de Antioquia, quien le manifestó a Blue Radio que por medio de un oficio enviado a la Agencia Nacional de Infraestructura en el año 2024, se les informó de ese problema con la pérdida de la banca que hoy genera sobrecostos a los conductores, las empresas y por ende también a los pasajeros. Nuestra asociación envió un comunicado a la Agencia Nacional de Infraestructura y al concesionario vial del Pacífico en meses anteriores alertando sobre esta situación que pudo haberse mitigado. Lo preocupante de esto es que los costos de desplazamiento se aumentan, los costos de operación se aumentan. Por lo pronto, las comunidades de municipios del suroeste de Antioquia han manifestado su preocupación porque el paso también intermitente en el municipio de Salgar genera que haya hasta demoras de 5 horas para llegar a los destinos, Ricardo. Muy bien, Héctor, gracias. 1:18. Hablando de deportes, tenemos hoy la continuación de los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano con un finalista por uno de los cuadrangulares, por una de las llaves. El Deportivo Independiente Medellín es el primer finalista del fútbol colombiano. Octavio, buenas tardes. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos en un día especial, porque además se va a jugar uno de los clásicos del fútbol colombiano el día de hoy en Medellín. Va a jugar Atlético Nacional, va a jugar Millonarios, va a jugar Santa Fe. Estaremos atentos a esos partidos. El día de hoy también se jugarán partidos importantes del Mundial de Clubes, de ese Mundial de Clubes que se está jugando en los Estados Unidos, y también en los Estados Unidos se dará la continuidad de la Copa Oro, así que tendremos mucha información con respecto a eso, con movimientos de futbolistas colombianos en el extranjero, porque hay clubes importantes siguiendo de cerca a varios hombres de la selección, así que todo eso en detalles en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue. Para hoy está convocado un encuentro de la Iglesia Católica con las altas autoridades de las instituciones del Estado. Sobre esto habló el arzobispo de Bogotá, el cardenal Luis José Rueda, en Mañanas Blue. Es una iniciativa de la Conferencia Episcopal de Colombia que se va a realizar hoy, y pedimos que nos acompañen con oración, que nos acompañen también los periodistas, porque después del encuentro, cuando ya termine el encuentro, el señor presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, el señor arzobispo de Cartagena, Monseñor Francisco Múnera, estará comunicando al país los pequeños logros, porque decimos pequeños como semillas, con la figura de la semilla, con el símil de la semilla, porque realmente lo que estamos buscando es sembrar algunas semillas de encuentro, de fraternidad, de confianza mutua, recíproca, necesaria para posteriores avances. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. A algunos se le pierde la espiritualidad, se le pierde la herramienta, la experiencia que les permite otear la vida. Hoy quiero invitarte a recuperar tu espiritualidad, a encontrar esos motivos, esos momentos, esas personas que te permiten trascender y que te permiten celebrar con gozo la vida. El que desarrolla su experiencia espiritual vive en el gozo de saber que su vida tiene sentido. El oracional, El Man Está Vivo, hoy trabaja ese tema. Celebra con gozo, tú sabes. A esta hora en Meridiano Blue,
1:21, mucha atención, se conocen nuevos detalles sobre la mujer capturada en las últimas horas en Florencia, Caquetá, Catherine Martínez, una mujer de 19 años de edad que habría sido determinante para la logística del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Se conocen sus antecedentes penales, se conoce a qué actividades se dedicaba antes de ser detenida. Juan Esteban Quintero, desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación. Ricardo, buenas tardes. Pues así es, esta joven que responde al nombre de Catherine Martínez o alias Gabriela, tiene tan solo 19 años de edad y era conocida con el alias de Gabriela. Al parecer en Bogotá se dedicaba a la venta de estupefacientes y además sería vendedora de contenido en plataformas para adultos. De acuerdo con la investigación, la hoy procesada habría sido la persona que le entregó el arma al presunto sicario de 15 años de edad, quien se encargó de dispararle al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay durante este acto público que se presentó en el barrio Modelia, en la capital del país. De momento son pocos los datos que se conocen, pero todo apunta a que sería la pareja sentimental de alias El Costeño, quien es la otra persona, Ricardo, que se ve en estos videos de cámaras de seguridad que fueron recopilados en los alrededores del parque El Golfito. Por último, decir que ya tenía también antecedentes en Caquetá, en donde fue capturada, recuerde usted, con un aspecto diferente al momento en que ella fue captada por estas cámaras de seguridad, pues ya aparecía con un color rojizo en su cabello y también con un diferente corte de pelo, Ricardo. Mire, denunciada por lesiones personales, por daño en bien ajeno, capturada en flagrancia. Este año, víctima de hurto y víctima de lesiones personales. Coincide con la versión de Carlos Enrique Mora, que era el conductor del Chevrolet Spark, que ha sido famoso porque era el que estaba haciendo los seguimientos y llevaba a quienes participaron en el intento de asesinato contra Miguel Uribe Turbay. Mora dice que el miércoles antes del atentado recogió a alias El Costeño en unos apartamentos en Plaza de las Américas y se fue con él y con alias Gabriela, que es Catherine Martínez, a quien estamos viendo allí, a un prostíbulo, a consumir licor y a ultimar detalles del plan criminal. 1:23, hay otra pista importante en la costa Caribe, en Barranquilla, Vanessa. Catherine Martínez es oriunda de Soledad y hay un vaso comunicante que investigan las autoridades con la banda Los Lobos de Sao Box de Ecuador, uno de cuyos cabecillas fue asesinado hace algunos meses en la capital del Atlántico. Vanessa. Ricardo, buenas tardes. Esta es la historia. La presencia de la banda ecuatoriana Los Lobos en Colombia es un capítulo del que poco se ha escrito, pero cuya mención se volvió común en los últimos días por la presunta vinculación que esta tendría con el atentado contra el senador Miguel Uribe a través de alias El Churco, una persona a la que no se tiene mayor información. De confirmarse la posible vinculación de la banda Los Lobos con este crimen, los cuestionamientos apuntan a si esta sería la primera vez que ellos tendrían injerencia en un crimen transnacional en territorio colombiano, pues en febrero pasado fue realizado un atentado contra Edison Alexander Delgado y su esposa en Barranquilla. Habían venido ellos para el concierto de Shakira, pero estaban en el barrio Caribe Verde en el momento del atentado. Este es el presunto líder de la banda Los Lobos Sao Box, una facción de Los Lobos que es objeto de persecución por esta última banda. Aunque las investigaciones no apuntan en el presente sobre quién o quiénes estuvieron detrás de la ejecución de este atentado que acabaron con la vida de Edison Delgado, sí se retrata que fue una retaliación por haberse salido de Los Lobos y haber creado esta facción, lo que lo habría llevado a salir de Barranquilla una vez le dieron el alta médica, pese a que su testimonio era clave en la investigación de las autoridades para dar con los responsables del crimen de su pareja. Desde la policía aseguran que ni Los Lobos Sao Box ni Los Lobos tienen injerencia en Barranquilla en estos momentos, pero llama la atención que justamente fue capturada esta joven oriunda de Soledad, Atlántico, vinculada con este ataque contra el precandidato presidencial. Ella, según lo que nos indicaron, solo hace unos meses habría salido desde el Atlántico hacia la capital del país, y son pistas que siguen tejiéndose, pues por los antecedentes de la joven se establecería que ella tiene relación con bandas delincuenciales locales, mismas que habrían necesitado en febrero Los Lobos, en febrero pasado, para cometer este atentado del que le estaba contando. Ahí hay una pista clave, Vanessa, gracias. Y hay otra pista clave en la similitud entre los atentados contra Miguel Uribe Turbay y contra el candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, que fue asesinado en agosto del 2023 en Quito, Ecuador. No tenía seguridad Fernando Villavicencio, no tenía vehículo blindado Fernando Villavicencio, y están Los Lobos detrás de su asesinato. Hablamos hoy en Mañanas Blue con una de sus hijas, Alejandra Bello.
La hija de Fernando Villavicencio, candidato presidencial asesinado en Ecuador, enumeró las coincidencias con el caso de Miguel Uribe Turbay. La mujer hizo un llamado de atención sobre las inquietantes similitudes que observa entre el atentado contra el senador colombiano y el magnicidio de su padre en agosto de 2023. Vemos también algo que me sorprende mucho en este espejo de impunidad, justamente en el que vemos cómo las tiendas políticas que evidentemente han tenido vinculaciones con el crimen organizado, se declaran a sí mismas como víctimas. En el caso de Ecuador, a pocos minutos del asesinato de mi padre, el correísmo se declaraba la víctima del crimen de Fernando Villavicencio. El atentado contra Miguel Uribe Turbay, perpetrado hace 9 días en Bogotá, ha despertado alarmas tanto en Colombia como en Ecuador. La captura de la pareja sentimental de alias El Costeño ha revelado posibles conexiones con el crimen organizado, que también estaría vinculado al asesinato de Fernando Villavicencio. Según las investigaciones, El Costeño, un hombre de 41 años, podría tener nexos con el atentado en Colombia y el magnicidio en Ecuador. El repudio al atentado contra Miguel Uribe Turbay llevó a la movilización ciudadana en la Marcha del Silencio. Más de 250.000 personas en todo el país, de ellas 70.000 en Bogotá, que sin duda envían un mensaje político. Las reacciones, las voces, los análisis. Andrés Carmona, regreso con usted. Así es, Ricardo, un día después de esta multitudinaria marcha del silencio, como usted mencionaba, 250.000 personas en todo el país, desbordando las calles tanto de la capital de Colombia como de las capitales departamentales. Incluso el gobierno, aunque el presidente Gustavo Petro se arrogó en su momento el éxito de la marcha, pues reconoció el mensaje que está dando esta movilización. El ministro del Interior, Armando Benedetti. Me parece que fue una marcha emotiva, bonita, muy nutrida y me parece que demuestra que en este país se está empezando y se puede marchar en favor, en contra, a expresarse o no expresarse sobre los sentimientos y los pensamientos de la gente. En la otra orilla, el senador del Partido Liberal, Miguel Ángel Pinto. Porque lo que hizo la Colombia ayer fue rechazar toda la ola de violencia que se viene propiciando desde el propio Estado, con sus bodegueros, con sus ministros y el propio presidente, que todos los días amenaza, que genera odio, que quiere poner a pelear a los vecinos, a los trabajadores contra los empleadores, a los jóvenes contra los viejos. Lo que quieren es un caos. Y ese fue un llamado que hizo el país ayer a la no violencia. Hay que esperar, Ricardo, cómo se va a desarrollar la plenaria del Senado, donde los mensajes producto de esta movilización pueden calar no solo en la votación de la reforma laboral, sino también en la consulta popular, Ricardo. Y mientras tanto el gobierno prepara una respuesta con una marcha el próximo sábado en Medellín, prepara un llamado a las movilizaciones masivas y una estrategia para apoyar la consulta popular en redes sociales. Catherine Ávila. Medirse en las calles, esa parece ser la estrategia del presidente Gustavo Petro ante la multitudinaria marcha del domingo a favor del senador Miguel Uribe. El presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de X, abro comillas, ya no hay más esclavos que piden y se hacen matar por la esclavitud y las cadenas. El pueblo colombiano quiere paz, cero muertes y consulta popular y derechos y libertades. Así que si era un engaño la marcha de hoy, pues vamos a las calles, cierro comillas. Pero antes de esto también había anunciado para hoy un plantón en la Plaza de Bolívar, publicando en sus redes sociales la imagen de la convocatoria para este lunes a las 10 de la mañana por la consulta popular y la reforma laboral, convocatoria que no tuvo mayor acogida porque a esa hora pocas personas hacen presencia en la Plaza de Bolívar. La marcha del silencio fue varias cosas, una expresión masiva de solidaridad con el senador Miguel Uribe tras el atentado contra su vida el sábado pasado, una demostración de fuerza de la oposición en un terreno importante para el presidente Gustavo Petro, que es la calle, pero también la demostración de que existe un frente amplio de defensa a la democracia. Y mientras tanto, en la Fundación Santa Fe sigue el grito, sigue la consigna, Fuerza Miguel, que sigue a esta hora en cirugía de urgencia. Silvia Patiño y Nicolás Rodríguez. 1:29 p.m. Ricardo, los saludamos desde otro punto aquí de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Ustedes pueden ver a nuestras espaldas cómo la gente sigue llegando, no solamente para elevar oraciones, esto pidiéndole al cielo por la pronta recuperación de Miguel Uribe Turbay,
sino que también pues la gente se acerca a poner velas, a dejar algunas imágenes de santos, entre ellos San Charbel, que es el santo de la devoción de la familia Uribe Turbay, pero también de la devoción del doctor Hakim, que es el encargado, el neurocirujano encargado de la salud en este momento del precandidato y senador del Centro Democrático. Lo último que hemos sabido es que la familia de Miguel Uribe Turbay, a través de un corto comunicado, dijo lo siguiente: rogamos a todos ustedes se sumen a una gran oración para que todo salga bien ante esta nueva dificultad. Pues eso es lo que ha hecho la gente en esta vigilia permanente, Nicolás, en donde para muchos pues lo único en este momento que queda es la fe y la esperanza, y eso es lo que los ha motivado a venir aquí. Por ejemplo, usted tiene la historia de una pareja que vino exclusivamente a poner una vela aquí a las afueras de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Así es, Silvia, pues mire, conocimos el testimonio de 2 educadores que vienen desde Río Negro, Antioquia, específicamente a colocar luz, unas velas, aquí en el altar que está preparado para el senador Miguel Uribe Turbay y para la misa de los Caballeros de la Virgen, que también han sido devotos en este momento y que justamente este fin de semana en Tocancipá se llevó una de las misas más sagradas en conmemoración al senador. Nosotros conocimos su testimonio y aquí lo tiene. ¿Cuál fue la razón que lo llevó? Así es, mi esposo y yo venimos el día de ayer con toda la intención de poder venir a encender la vela a Miguel Uribe, a su familia, que Dios le dé todas las fuerzas, y aparte de esto, esa fue nuestra intención, venir exclusivamente a una misa con los Caballeros de la Virgen, a encomendar a Miguel Uribe y también a encender nuestra velita por él. Silvia, y es que también han colocado muchísimas más velas, hay pancartas, hay postillas de santos, como usted bien lo decía, y aquí todavía se congregan muchas personas a venir a rezar por la salud del senador. Pues, Ricardo, mire, lo que la gente hace es que le pide a las autoridades, a la policía, mover estas vallas que son las que están protegiendo ese altar, y ellos se acercan rápidamente para prender esas velas. Estamos atentos a un nuevo comunicado de la Fundación Santa Fe para saber la evolución del senador Miguel Uribe. Hoy en Recordando en el 2008 se dio una marcha multitudinaria como la que se dio este domingo con la Marcha del Silencio. Sobre esto habló el alcalde Carlos Fernando Galán en Mañanas Blue. Tal vez desde la inmensa manifestación que hubo a raíz de los secuestros de las FARC y la situación de los secuestrados en 2008 no se veía algo similar. Tal vez ha habido un par eventualmente a raíz de temas de paz también. La gente precisamente cuando hay violencia es cuando sale con mayor fuerza a rechazar. Los colombianos nos unimos cuando nos enfrentamos a la violencia, y creo que en este momento pues primero pedir porque se recupere Miguel. Todos estamos haciendo fuerza para que Miguel se recupere, para mostrar una solidaridad unánime del país con su familia, y también para decirle a todos los actores: aquí no aceptamos la violencia. Nosotros creemos que por ningún motivo se puede ser, digámoslo así, insensible o normalizar hechos de violencia y permitir que una campaña política ahora derive en una campaña nuevamente, como ha ocurrido en el pasado, amenazada, con miedo, afectando a los diferentes actores políticos. Sigan esta información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro acerca de la invitación de la Iglesia Católica al encuentro con las altas autoridades de las instituciones del Estado para hablar acerca de la violencia que azota al país? Esto fue lo que respondió el arzobispo de Bogotá, el cardenal Luis José. Deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Bueno, y estamos todos atentos a lo que va a pasar con el fútbol colombiano. Ya sabemos que el Deportivo Independiente Medellín está en la gran final del torneo de este país. Hoy van a jugar 2 partidos claves en este grupo B. A partir de las 6:15 de la tarde, Independiente Santa Fe va a recibir acá en Bogotá la visita del Once Caldas, y a las 8:20 de la noche Atlético Nacional jugará el clásico frente a Millonarios en el Atanasio Girardot. Recordemos todos que Millonarios está en el primer lugar en este momento de la tabla de posiciones con 6 puntos, al igual que Santa Fe. Atlético Nacional tiene 5 y Once Caldas tiene 3.
en el último lugar de este grupo, así que será vital tanto el partido de Santa Fe a primera hora como el que va a tener Atlético Nacional y Millonarios a segunda hora. Estaremos muy atentos a eso porque puede encaminarse entonces la final del fútbol de Colombia, que ya tiene al Deportivo Independiente Medellín como líder de esa final, de ese primer equipo que va a jugar la final del fútbol colombiano. El día de hoy también se van a jugar un par de partidos en la Copa Oro. Recuerden que se está jugando en este momento en la CONCACAF, en Centroamérica, en los Estados Unidos, al igual que el Mundial de Clubes, pero se juega la Copa Oro de selecciones, lo que es equivalente a la Copa América o a la Eurocopa. Van a jugar a partir de las 6 de la tarde Panamá frente a Guadalupe y a las 9 de la noche Jamaica frente a Guatemala. Pero atención que se van a jugar 3 partidos del Mundial de Clubes. 2 de la tarde, Chelsea frente a Los Ángeles FC, el equipo de los Estados Unidos. A las 8 de la noche, Flamengo frente al Esperance de Túnez. En el medio de esos 2 partidos, por el grupo B, se estarán jugando a las 5 de la tarde, Boca frente a Benfica en Miami. Así que estaremos atentos porque va a ser realmente un muy buen partido ese entre Boca y Benfica, también lo que va a suceder en este Mundial de Clubes. Así que repetimos, 6:15 de la tarde, Santa Fe, 11 Caldas, 8:20 de la noche, Atlético Nacional Millonarios. Estaremos atentos a todas las novedades en el fútbol colombiano. El alcalde Carlos Fernando Galán habló de la reflexión que le hizo al presidente Gustavo Petro acerca de la responsabilidad que tienen los líderes políticos. Él nos dijo, porque estábamos en el Consejo de Seguridad, a mí y a varios, porque también la defensora del pueblo se expresó en ese sentido, pidiendo, digamos, que tengamos una responsabilidad los líderes políticos con la forma como nos expresamos con los contradictores, que iba a intentar trabajar en eso. Dijo el presidente, sí, seguramente tendremos que bajarle todos, y yo creo que pues eso se traduzca en hechos, no solamente en un anuncio, sino en hechos, y que logremos que las diferencias que hay entre opositores y gobierno hoy día se debatan y se tramiten en la opinión pública de una manera que respete la democracia y que no ponga en peligro eventualmente a los demás. Sigan estos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Son 20 las personas que acaban de morir, insisto, en la franja de Gaza como consecuencia de los disparos del ejército israelí cuando iban a buscar ayuda humanitaria. Esta es una situación que se ha venido repitiendo en los últimos días y que no ha cesado, a pesar de que la atención está centrada precisamente ahora en Israel, pero en lo que está pasando con Irán, en esos mutuos ataques. Israel ha castigado esta mañana posiciones iraníes y los últimos datos que tenemos de ataques iraníes sobre Israel indican que 2 personas habrían muerto cerca de Tel Aviv como consecuencia del impacto directo de un misil contra el búnker en el que se refugiaban. Es habitual en Israel que las viviendas particulares, ya sean individuales o en edificios, tengan zonas de búnker, zonas de refugio, como consecuencia de los ataques que suele sufrir el país habitualmente. Por eso, los ciudadanos son invitados a que se refugien en esos búnkers en el caso de estos ataques. En este caso, ese búnker no ha sido suficiente para recibir el impacto de ese misil iraní. Se calcula que son otras 24 las personas que han muerto en territorio israelí. Teniendo en cuenta el encuentro entre la Iglesia Católica y las altas autoridades de las instituciones del Estado, el cardenal Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá, habló de lo que simboliza el almuerzo alrededor de la discusión de la violencia que enfrenta el país. Es muy importante ese detalle, Ricardo, porque para nosotros el compartir, el estar juntos en torno a algo muy humano, a algo muy natural que es comer, que es recibir los alimentos, que es fortalecernos, es un escenario que va a propiciar mirarnos, que va a propiciar sentirnos necesitados unos de otros. Ahí está en juego el campesino que produce los alimentos, ahí está en juego el equipo de personas que los preparan, ahí está en juego toda la disposición, de tal manera que nos hace recordar también la Eucaristía. Jesús, el Señor, se reúne antes de la crisis fuerte que tiene Él en la misión cuando ya va a entregar la vida, se reúne con sus discípulos a lavarles los pies, a compartir los alimentos y a decirles ámense los unos a los otros. Esa tarea la queremos nosotros vivir en la sencillez del pan compartido con los dirigentes de este país. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio.
Se debe tramitar las diferencias de manera responsable. Esto fue lo que dijo el alcalde Carlos Fernando Galán acerca de la marcha del silencio. El mensaje es ese, es un rechazo unánime de la violencia y también creo yo un mensaje que nos mandan los colombianos de decirnos sean capaces de tramitar las diferencias políticas también de manera, digamos, responsable, entendiendo que una coyuntura como la que vivimos hoy en Colombia, con unos actores armados violentos que están ejerciendo con terrorismo afectación a los derechos de los colombianos, es una campaña que necesita de un liderazgo político responsable, capaz de en el lenguaje y la retórica también transmitir sus diferencias y tramitarlas con responsabilidad, sin señalar al otro de un enemigo al que hay que acabar, al que hay que borrar, porque eso puede ser muy peligroso y los líderes políticos tienen una responsabilidad inmensa en eso, particularmente quienes estamos en altos cargos. Recorramos el mundo en Meridiano Blue. Ampliamos la noticia más importante en el mundo, el conflicto entre Israel e Irán, que tienen alerta al planeta. Los bombardeos son mutuos e incesantes y parecen augurar una solución difícil para una nueva guerra en Oriente Medio. Desde Europa, Enrique Rodríguez. Más allá de si lo que enfrenta a Israel e Irán es una guerra abierta o de baja intensidad, ambos bandos no parecen tener intención de desescalar este conflicto que se reavivó por un ataque israelí el pasado viernes, haciendo buenos los rumores que hablaban en ese momento de una operación hebrea a gran escala contra Irán. En este sentido, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha insistido en una entrevista con la cadena Fox en que estos ataques tienen como fin impedir el desarrollo de un nuevo y más complejo programa nuclear iraní. They were marching very quickly. They would achieve a test device and possibly an initial device within months and certainly less than a year. La respuesta de Teherán ha sido contundente y efectiva, y es que los misiles hipersónicos lanzados por Irán están llegando a Israel y han provocado una veintena de muertos, así como numerosos daños en viviendas, instalaciones científicas y centrales energéticas, poniendo así en el alero la efectividad del sistema cúpula de hierro, cuya capacidad para interceptar los misiles hipersónicos iraníes es cuando menos incompleta. Los ataques de Israel, por su parte, han dejado más de 220 muertos, entre ellos un numeroso grupo de jerarcas del régimen de los ayatolá. Sin embargo, el propio ejército de Israel, que ha tomado el control del espacio aéreo iraní, afirma haber destruido buena parte de los lanzadores de misiles iraníes. A pesar de eso, los misiles siguen llegando a Israel desde Irán. 1:42, el intercambio de misiles entre Israel e Irán está golpeando la economía del mundo. Se dispara el precio del petróleo y también el precio del oro. Desde Londres, Silvia Carrasco. El conflicto armado entre Israel e Irán ha sumido a los mercados mundiales en la volatilidad. En tan solo unos días, los precios del crudo Brent se dispararon más de un 10%, llegando a superar en algún punto los $75 por barril. Y los analistas advierten que los precios podrían superar hasta los $100 si se cerrara el vital estrecho de Hormuz, que es por donde pasa el 20% del petróleo mundial. El aumento de los precios del petróleo implica un aumento de los costos de transporte, alimentos y manufactura a nivel mundial. Y a esto hay que sumar que las primas de los seguros de transporte marítimo también están subiendo y los riesgos en la cadena de suministros se incrementan a medida que las empresas desvían sus buques lejos de las zonas de conflicto. El Fondo Monetario Internacional advirtió que esta escalada bélica podría incrementar el 0,4 puntos porcentuales la inflación en los países desarrollados. Mientras tanto, los inversores acuden en masa al oro como refugio seguro. El precio del oro se ha disparado a nuevos récords con un aumento de más del 2% desde el viernes, llegando a los $3.450 la onza. A pesar de estas perturbaciones, los mercados bursátiles mundiales han mostrado una sorprendente resiliencia, pero los expertos advierten que los inversores podrían estar subestimando los riesgos de una guerra más amplia en Medio Oriente. Si vas a sobre el adolescente que le disparó a Miguel Uribe, le ha dicho a la fiscalía que le ofrecieron 20 millones de pesos para hacer la vuelta y que el patrón del barrio y el jefe de la olla
fue quien dio la orden, que aceptó cumplir increíblemente, dice él, sin saber a quién iba a atacar y a pesar de que sabía que lo podían matar. Nunca le entregaron el dinero que le prometieron para perpetrar este atentado. Los caminos ahora conducen al hombre identificado por los zapatos rojos. Ese es alias el Costeño, quien le siguió los pasos a pocos metros y sigilosamente al sicario. De él se sabe que tiene 41 años de edad, que es oriundo del Urabá antioqueño y que tiene antecedentes por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego. Todas estas piezas son las que está uniendo la Fiscalía General de la Nación, que tiene la cabeza de la investigación que debe ser llevada por instituciones en Colombia, que son autónomas y que son capaces de dar con los determinadores, aunque el presidente Gustavo Petro cree lo contrario y sigue pidiéndole al mundo que apoyen la investigación para que, en sus palabras, se pueda... Seguimos a esta hora de la tarde, estamos en Meridiano Blue y estamos ya en este Travel Sale de Decameron, porque este es el último día aquí en Unicentro Bogotá, en donde nos encontramos transmitiendo a esta hora, pero la feria va a seguir hasta el próximo 20 de junio, hasta el próximo viernes 20 de junio estaremos con este Travel Sale de Decameron y vamos a hablar de un destino que nos encanta y de un hotel que es tal vez el mejor de la isla. Se trata de San Andrés y del Hotel El Isleño, ¿no es verdad? Sí, el Hotel Isleño, que por cierto es frente a la isla Sprat Bay, que es la más famosa de San Andrés, pues por sus arenas blancas, por el mar turquesa que tiene al fondo y además, pues mire que me llama mucho la atención de este hotel que tiene un restaurante con cocina internacional, que tiene todo tipo de platos y pues una variedad que uno no encuentra normalmente. Además, pues recordamos que quienes tengan pues esta reserva en uno de los Decameron de San Andrés se pueden mover por todos los 5 que se encuentran en la isla. Así es, pueden disfrutar de los servicios de los demás hoteles Decameron de la isla, así estén alojados en el Isleño. Claro que en el Isleño hay todo incluido, comidas, restaurantes, una piscina espectacular, pueden atender muy bien a los niños y además también tienen espectáculos todas las noches, así que pues es una oportunidad grande. Además que con este Travel Sale de Decameron pueden reservar hasta con un 40% de descuento y pagar refiriendo a 3, 6 o 9 cuotas sin intereses con las tarjetas de vivienda. Así que si quieren comunicarse, hay un WhatsApp. Sí, hay un WhatsApp, es el 314-386-6379. Sin embargo, si usted, digamos, no alcanza a venir hoy acá a Unicentro Bogotá, también puede hacer comprar sus reservaciones, comprar su reserva a través de la página web de Decameron, que es www.decameron.com, y además también hay puntos en todos los centros comerciales del país de Decameron. Ahí también pueden hacerlo o acercarse a sus asesores de viaje de confianza. Aplican términos y condiciones, operado por Servi Incluidos Limitada, RNT 3961. Perdonar es un regalo que tú te haces a ti mismo. El mayor beneficiado cuando vive el proceso de perdón es el que perdona, porque recupera la paz en su corazón. Comienza a sanar las heridas que tiene en el alma. Hoy te quiero proponer que inicies un proceso de perdón. Para ello, trata de liberarte de todas esas emociones que hay en tu corazón. Trata de comprender cómo esa persona actuó, desde su marco referencial, desde lo que entiende de la vida. Y da gracias a Dios porque tú eres tú. Vive un proceso de perdón. Inicia perdonando y verás cómo tu vida se llenará de prosperidad. ¡Ánimo! Tú sabes. Esta semana la Registraduría Nacional enfrentará una decisión que podría marcar un precedente en la historia política de Colombia. Se trata... Hace 49 minutos comenzó el encuentro de las altas cabezas del Estado convocado por la Iglesia Católica, buscando desescalar el conflicto, la violencia verbal, buscando mínimos consensos. No ha llegado el presidente Gustavo Petro, el encuentro estaba citado para la 1, ya es la 1:49 y ya están sentados a manteles. Sergio Barbosa. Hola Ricardo, sí señor, pues mire, le cuento que efectivamente el presidente Gustavo Petro no ha llegado a esta reunión que inició
sobre la 1 de la tarde, pero quienes hicieron presencia acá fue precisamente el presidente de la Cámara, Jaime Raúl de Salamanca, también llegó el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, el procurador general Gregorio Ijar, el contralor Carlos Hernán Rodríguez, la defensora del pueblo Iris Marín y la directora del DAPRE, Angie Rodríguez. El cardenal Luis José Rueda Aparicio está proponiendo que los asistentes firmen una invitación al país para rechazar la violencia y promover una unión entre los poderes del Estado. También que se le dé un mensaje al país que el lenguaje sea constructivo, fraterno, positivo, esperanzador, respetuoso y de paz. Es la información que tenemos hasta ahora de la tarde, Ricardo. Pendientes, Sergio, en cualquier momento llegaría el presidente Gustavo Petro a la curia arzobispal para este almuerzo con las cabezas de los poderes del Estado que ya están almorzando sin el presidente de la República, cuya puntualidad no es una de sus características. Vamos al Valle del Cauca. El alcalde de Cartago, Juan David Piedrahíta, pide reforzar su esquema de seguridad luego del atentado del que fue víctima en pleno domingo, Día del Padre. Hugo Mario Palomar. Ricardo, el alcalde Juan David Piedrahíta logró salir ileso de ese atentado cuando se desplazaba por la zona rural de Cartago gracias a su esquema de seguridad. Este ataque a disparo sucedió meses después de que el funcionario denunciara amenazas contra él y su familia. Mensajes a través de mensajes directos y de redes sociales. Allí en el norte del valle, recordemos, Ricardo, hay una disputa entre dos bandas criminales, los Flacos y la Nueva Generación. A esta hora en Cartago está comenzando un consejo extraordinario de seguridad liderado por el secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño. Nos hemos desplazado hasta acá, al municipio de Cartago, a acompañar al señor alcalde a liderar un consejo de seguridad con la comandante del Departamento de Policía Valle, con todas nuestras fuerzas y sobre todo también con un componente muy importante de investigación judicial para poder esclarecer los hechos que ocurrieron el día. El escolta del alcalde de Cartago, quien resultó herido de un disparo en medio de este atentado, permanece hospitalizado. Según los médicos, está fuera de peligro. En Mañanas Blue, el cardenal Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá, habló de la importancia de la disposición y buena voluntad de los líderes y los colombianos para mitigar la crisis de violencia que enfrenta el país. Yo creo que es un trabajo arduo, que es complicado, no es fácil, pero que contando con la disposición, con la buena voluntad, con el buen deseo de los líderes y de todos los colombianos, estas semillas se pueden ir sembrando a todo nivel, en los territorios, en las regiones, en todos los ambientes, y nos estimula la figura de Jesús de Nazaret, el sembrador que siembra en distintos terrenos, incluso en terreno pedregoso y espinoso, sabiendo que allí posiblemente la semilla va a tener dificultades. Eso nos anima también a seguir sembrando. Es un camino arduo, pero no podemos desfallecer. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Más de 70.000 personas asistieron a la Marcha del Silencio en Bogotá. Sobre esto habló el alcalde Carlos Fernando Galán en Mañanas Blue. El reporte oficial que nos transmitió la Secretaría de Gobierno anoche, después de hacer el análisis, es que participaron más de 70.000 personas en la marcha en Bogotá. No hubo, digamos, ningún hecho que lamentar, ni vandalismo, ni afectaciones a ningún bien, y no hubo tampoco, digamos, situaciones en términos de... Unas 53, hablamos de un nuevo lío que le surge al saliente embajador de Colombia en Ghana. Iba a ser nombrado en la Agencia Nacional de Tierras, ese nombramiento se cayó, pero tenemos información oficial de la Cancillería sobre una investigación disciplinaria en su contra. Juan Esteban Quintero. El documento al que tuvo acceso Blue Radio revela que el Ministerio de Relaciones Exteriores abrió una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en la expedición de visas a nacionales ganeses por parte del saliente embajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí. El documento dice lo siguiente, abro comillas: actualmente cursa la investigación disciplinaria del 11 de octubre de 2024 en contra del alto diplomático, cierro comillas. Según el mismo informe, la investigación está relacionada con dos hechos. El primero tiene que ver con la presunta omisión en el estudio de una solicitud de visa de un ciudadano ganés que responde al nombre de Chinedu Marcel Emecheta. El segundo punto hace referencia a, abro comillas, presuntas irregularidades relacionadas con la expedición de otras
las visas en la sección consular de Colombia en Accra, Ghana, sin el lleno de los requisitos contemplados en diferentes resoluciones del ministerio, cierro comillas. Esta no es la única polémica que rodea al diplomático. Blue Radio también conoció que el embajador está siendo indagado por la Fiscalía por el delito de violencia intrafamiliar tras una denuncia de su expareja Beatriz Niño. En conversación con esta emisora, la mujer aseguró que el embajador la ha apartado de sus hijos de forma arbitraria, pues en enero de este año los niños debían regresar a su custodia tras las vacaciones de fin de año. No obstante, afirma que su padre los matriculó en una institución educativa sin su consentimiento y desde entonces no ha vuelto a verlos. Cabe destacar que según el documento fechado el 3 de junio, el funcionario fue declarado insubsistente mediante decreto del 22 de mayo. Sin embargo, tiene hasta 2 meses para dejar el cargo de manera definitiva y regresar al país. Y hablamos de la crisis en la salud y de la historia dolorosa de la directora del Centro de Paz y Reconciliación de Bogotá, que murió a la espera de la autorización de un medicamento. Jessica Gutiérrez. Pacientes continúan enfrentando problemas relacionados con la entrega oportuna de sus medicamentos, pues las denuncias coinciden en que para obtener sus tratamientos médicos deben someterse a largas filas y en ocasiones no reciben los medicamentos requeridos. Y es que el caso más reciente corresponde al fallecimiento de Ana María Cuesta, directora del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, quien presuntamente murió por la falta de entrega de medicamentos por parte de la EPS Famisanar. En declaraciones recogidas por Blue Radio, algunos usuarios expresaron que continúan enfrentando las demoras. Me han tenido volteando con los medicamentos desde el mes de febrero, no me entregan. Medicamento para el trasplante renal tampoco me lo están entregando. Demasiado preocupado, muy preocupado. Y es que ante el fallecimiento de Ana María Cuesta, Famisanar emitió un comunicado señalando que, abro comillas, en EPS Famisanar manifestamos nuestro compromiso de revisar de manera rigurosa todo lo relacionado con la atención médica brindada a la señora Ana María Cuesta, incluyendo la entrega de sus medicamentos. Y es que este caso sigue siendo objeto de seguimiento mientras continúan las quejas por parte de otros usuarios.